Hola, buenos días, maestro y compañeros. En esta ocasión presentaré el caso clínico de un paciente con neumonía adquirida en la comunidad asociada a insuficiencia respiratoria hipoxémica. Durante la exposición abordaré los aspectos fisiopatológicos de la enfermedad, las características clínicas del paciente, los patrones funcionales alterados, los diagnósticos de enfermería identificados y el plan de cuidados propuesto. La neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda que afecta el parénquima pulmonar y que se desarrolla fuera del ámbito hospitalario o dentro de las primeras 48 horas posteriores al ingreso. Se caracteriza por la invasión de microorganismos al tejido pulmonar, generando una respuesta inflamatoria que altera la función respiratoria normal. El agente etiológico más frecuente es la bacteria Streptococcus pneumoniae. Es importante recordar que el parénquima pulmonar corresponde al tejido funcional del pulmón, integrado principalmente por alvéolos, conductos alveolares y bronquiolos respiratorios, que son estructuras encargadas de realizar el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Una vez definida la patología, es importante comprender cómo se desarrolla el proceso fisiopatológico. La fisiopatología inicia cuando los microorganismos logran superar los mecanismos de defensa pulmonar, como el aclaramiento mucociliar y la actividad de los macrófagos alveolares. Posteriormente, alcanzan los alvéolos y colonizan el tracto respiratorio inferior. La presencia del patógeno desencadena una respuesta inmunológica caracterizada por la liberación de citocinas y el reclutamiento de neutrófilos y otras células inflamatorias. Como consecuencia, se produce inflamación alveolar y aumento de la permeabilidad capilar, permitiendo el paso del líquido y componentes inflamatorios hacia el espacio alveolar. La acumulación de exudado, moco, microorganismos y restos celulares dentro de los alvéolos provoca consolidación pulmonar y limita la ventilación de zonas afectadas. Esto genera un desequilibrio entre ventilación y perfusión, ya que los alvéolos continúan recibiendo flujo sanguíneo, pero no participan adecuadamente en el intercambio gaseoso. Como resultado, disminuye la oxigenación sanguínea y aparece hipoxemia. El organismo intenta compensar aumentando la frecuencia respiratoria y el trabajo ventilatorio. Sin embargo, cuando este mecanismo resulta insuficiente, el paciente evoluciona hacia insuficiencia respiratoria aguda. Como caso clínico tenemos a un paciente de sexo masculino de 67 años, casado con primaria concluida, y se trata de un campesino jubilado de religión católica procedente de Acayucan, Veracruz, México, con derecho a audiencia al IMSS, Unidad de Medicina Familiar número 47. Como antecedentes patológicos tenemos hipertensión arterial sistémica diagnosticada hace 12 años, diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 8 años con control glucémico inestable, antecedente de tabaquismo suspendido hace 5 años e infecciones respiratorias recurrentes durante temporadas invernales. También niega antecedentes de asma o tuberculosis y mantiene un esquema de vacunación incompleto para influenza y neumococo. Se trata de un masculino de 67 años que ingresa al servicio de urgencias procedente de su domicilio por presentar un cuadro clínico de aproximadamente 5 días de evolución, caracterizado por tos productiva con expectoración amarillenta abundante, fiebre no cuantificada, escalofríos, malestar general, disnea progresiva y dolor torácico tipo punzante que aumenta con la tos y los movimientos respiratorios. Refiere incremento de la dificultad respiratoria en las últimas 24 horas, intolerancia a las actividades de la vida diaria, fatiga marcada, sensación de opresión, disminución del apetito e ingesta hídrica, y su familiar refiere presencia de respiración rápida, sudoración y coloración violácea peribucal previo al ingreso hospitalario. Como estudios de laboratorio tenemos la biometría hemática con unos leucocitos de 16.200 por microlitro y neutrófilos al 85%, una gasometría arterial con una presión parcial de oxígeno en sangre arterial de 58 mililitros de mercurio y un cultivo de esputo con desarrollo bacteriano compatible con Streptococcus pneumoniae. Unos estudios de gabinete con radiografía de tórax con infiltrado pulmonar derecho, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Durante la valoración mediante los patrones funcionales de Mayor y Gordon, se identificaron alteraciones en 6 patrones. En el patrón percepción-manejo de la salud se encuentran los antecedentes patológicos y el diagnóstico actual. En el patrón nutricional metabólico está la disminución del apetito e ingesta hídrica reducida,
y la febrícula de 37.8 grados Celsius. En el patrón actividad de ejercicio destaca la disnea, taquipnea, el uso de músculos accesorios, la saturación de oxígeno disminuida y la intolerancia a la actividad. También los estertores crepitantes en la base pulmonar derecha e infiltrado pulmonar derecho. En el patrón sueño-descanso tenemos la tos nocturna, el cansancio constante y la fatiga marcada y fases de cansancio. En el patrón autopercepción-autoconcepto encontramos fases de angustia respiratoria, ansiedad leve asociada a la dificultad respiratoria y a la percepción de la vulnerabilidad. En el patrón cognitivo-perceptual encontramos a un paciente consciente y orientado con dolor torácico leve punzante que aumenta con la tos y una sensación de opresión torácica y debilidad generalizada. En el patrón seguridad-protección encontramos un proceso infeccioso respiratorio activo con tos productiva y expectoración amarillenta abundante. También fiebre, escalofríos, leucocitosis, neutrófilos del 85% y el cultivo de esputo reporta un desarrollo bacteriano compatible con Streptococcus pneumoniae. Con base en los datos obtenidos durante la valoración, se establecieron 4 diagnósticos, de los cuales 2 se consideran los prioritarios. El primero corresponde al dominio 3 clase 4, intercambio de gases deteriorado, y el segundo prioritario corresponde al dominio 11 clase 1, respuesta inmune deteriorada. Como diagnósticos secundarios encontramos al de dominio 4 clase 4, que corresponde al patrón de respiración ineficaz, y al de dominio 12 clase 1, dolor aguda. Como primer plan de cuidados haremos el intercambio de gases deteriorado. Este está relacionado con el patrón respiratorio ineficaz secundario a un proceso infeccioso pulmonar y un desequilibrio de ventilación-perfusión, manifestado por una saturación de oxígeno de 84%, una presión parcial de oxígeno de 58 milímetros de mercurio, disnea progresiva, taquipnea de 30 respiraciones por minuto, uso de músculos accesorios, coloración violácea peribucal, fatiga marcada y taquicardia de 110 latidos por minuto. Como primera intervención tenemos la oxigenoterapia, que corresponde al dominio 2, fisiológico completo, clase K, control respiratorio, en la clasificación de las intervenciones de enfermería NIC. Las intervenciones estuvieron orientadas a mejorar la ventilación y favorecer la oxigenación tisular. En los resultados NOC tenemos el estado respiratorio, intercambio gaseoso, que corresponde al dominio 2, salud fisiológica, clase E, cardiopulmonar. Cuenta con una escala de medición tipo Likert del 1 al 5, correspondiente a desviación grave del rango normal 1 y sin desviación del rango normal 5. Como indicadores tenemos la presión parcial de oxígeno en la sangre, que debemos mantener en 2 y aumentar a 4. La saturación de oxígeno, que se debe mantener a 3 y aumentar a 4. Y los hallazgos en la radiografía de tórax, mantener en 2, aumentar a 4. En la guía de práctica clínica, prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos como evidencia que el oxígeno suplementario es indispensable para mejorar la saturación de oxígeno en los gases en sangre arterial. También, los pacientes que tienen una saturación de oxígeno menor al 94% deben ser considerados para suplementación de oxígeno, aún sin condiciones médicas preexistentes o comorbilidades. Como recomendación, tenemos la suplementación de oxígeno con ventilación no invasiva en pacientes en adultos con neumonía adquirida en la comunidad. En nuestro segundo plan de cuidados para la respuesta inmune deteriorada, tenemos que este se relaciona con un nivel inadecuado de inmunización, diabetes mellitus tipo 2 con control glucémico inestable y antecedentes de infecciones respiratorias recurrentes, manifestado por tos productiva con expectoración amarillenta abundante, febrícula, leucocitosis, neutrofilia y cultivo de esputo compatible con Streptococcus pneumoniae. Como primera intervención tenemos el control de infecciones, que corresponde al dominio 4, seguridad, clase 5, control de riesgos en la clasificación de las intervenciones de enfermería NIC. Las intervenciones de enfermería estuvieron dirigidas a vigilar la evolución del proceso infeccioso mediante el control de la temperatura, la observación de las características de las secreciones respiratorias, el seguimiento de los resultados del laboratorio, la antibicoterapia, la respuesta clínica al tratamiento y fomentando las medidas de higiene respiratoria, una adecuada hidratación y la importancia de completar los esquemas de vacunación. Como resultado NOC tenemos la severidad de la infección, que corresponde al dominio 2, salud fisiológica, clase H, respuesta inmune. Tiene una escala de medición tipo Likert del 1 al 5, siendo grave el número 1 y ninguno el número 5. Los indicadores son fiebre, que debemos mantener en 4 y aumentar a 5,
Los infiltrados en la radiografía de tórax, mantener en 3, aumentar a 4. Y la disminución de leucocitos, mantener en 2, aumentar a 4. En la guía de práctica clínica, prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos como evidencia que los patógenos más frecuentes detectados en los pacientes que llevan tratamiento ambulatorio son Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y virus respiratorios. Como recomendación, se sugiere una combinación inicial con un beta-lactámico, como ceftriaxona, cefotaxima y ceftareolina, o ampicilina subbactam, más tratamiento IV con acitromicina en pacientes hospitalizados que requieren cuidados en terapia intensiva. Para quienes no puedan tomar acitromicina, se sugiere una fluoroquinolona, como levofloxacino o moxifloxacino, como segundo agente. Es importante señalar que ambos diagnósticos están estrechamente relacionados. Mientras la respuesta inmune deteriorada se asocia al proceso infeccioso que origina la enfermedad, el intercambio gaseoso deteriorado representa una de sus principales consecuencias fisiopatológicas y la prioridad inmediata de atención. Se espera que el paciente presente una evolución favorable caracterizada por mejoría progresiva del intercambio gaseoso y control del proceso infeccioso. Esto se reflejará en el aumento de la saturación de oxígeno y de la presión parcial de oxígeno, la disminución de la disnea, taquipnea y uso de músculos accesorios, así como la reducción de fiebre y la expectoración. Con esto finaliza mi exposición. Agradezco su atención y quedo atenta a sus comentarios o preguntas.